Bienvenidos a la parte número 2 de la restauración de este GSX. Como habíamos quedado en el último video, me parece que teníamos todavía que terminar la parte de lo que es el arnés. Como había dicho, probablemente en la parte de adentro no voy a tocar nada. Estaba revisando y honestamente se encuentra en buen estado. Entonces todo el problema, digamos, de este arnés es el de afuera. Les voy a mostrar unos clips primero, ¿verdad? De lo que se hizo el día de ayer, que se hizo un poquito, ¿verdad? Antes de grabar esta introducción. Les voy a mostrar ahorita por dónde voy, cómo va el asunto y procedemos de aquí en adelante. La idea en este video es poder yo terminar todo lo que es el arnés, eliminar la EGR, eliminar el cruise control, control crucero, y posiblemente, si me da tiempo, sería lo que es desmontar el turbo, o por lo menos el housing del turbo, que es lo que lleva los sensores de oxígeno. Este carro no tenía sensor de oxígeno, no sé cómo, no sé qué pasó con los dueños anteriores, pero no tiene sensor de oxígeno del todo. No tiene sensor de coolant del todo, no tiene sensor de el wideband, no tiene el sensor de oxígeno del tampoco, no tiene sensor de knock, varios sensores le hacen falta, honestamente. Todo eso ya se mandó a pedir, todo eso está de camino. También se va a hacer la modificación en el arnés de una vez, ¿verdad? Obviamente, ya que estoy en eso, para poner lo que es el speed density, o básicamente eso se refiere a poner lo que es la map, poner el sensor de map, el sensor de temperatura de aire, para ya poder montar la link y pues setear el carro. Hay que hacerle bastante. Yo tengo ya una lista, digamos, de los problemas que tiene este carro, pero es por lo que yo vi así por encima. No tengo, conforme voy a ir avanzando, voy viendo qué problemas tiene más el carro. Entonces procedamos de una vez, vamos para la bahía a ver cómo es el asunto y cómo quedó. Creo que eso es el resumen básicamente, y vamos a avanzar y a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Ok, vamos de una vez. Listo. Ok. Aquí fue donde yo quedé
ayer. Sacar todo el forro de los cables, etiquetar cada uno de los sensores para saber qué conectores me hacen falta. Ya tengo los conectores que me hacen falta, entonces hoy los estaría soldando en el arnés, acomodando todo el arnés. Honestamente vamos a acomodarlo bien bonito. La verdad, de fábrica estos carros traen el arnés un poco desordenado, entonces vamos a acomodar todo el arnés por detrás de la admisión. Este que es el principal, este es parte del principal, pero lleva sensores no tan importantes honestamente. Entonces vamos a acomodar todo detrás de la admisión y poner los cables bien acomodados y escondiditos en la parte de atrás donde no se vea tanto. Se va a hacer también de una vez, como por ejemplo el sensor de temperatura, y por aquí yo tenía el otro que es el sensor de la MAP. Ya lo tenía yo. ¿A dónde quedó ahora esto? Son 3 cables verdes y uno negro. Aquí está. Ok, y este sería el de la MAP. Entonces hay que poner la MAP acá y el sensor de temperatura de aire en el otro arnés, y se va a eliminar del todo el conector de la MAP. También hay que reparar el sensor de AC. Hay que reparar lo que son los inyectores. Vea cómo andaba este carro, los conectores de los inyectores. Ok, no sé qué decir, la verdad. Hay que reparar el sensor de NOC. Le hace falta, está el cable cortado ahí. Este sensor de acá, que creo que yo le había etiquetado como el de la temperatura, sí, el de coolant. Hay que repararlo, quitar esto y dejarlo como es el original. Bueno, procedamos. Ok, entonces el arnés completamente identificado, y aquí tengo los conectores que se van a poner. Sí, son usados, pero eso es lo que tenemos, con eso es lo que trabajamos. Inyector 3, inyector 4, el de temperatura de coolant, temperatura de aire, aire acondicionado, la MAP. El NOC va a ser este, no es el original, pero no queda de otra. Y esto es algo que no tenía el filtro, reduce la interferencia eléctrica para algunos sensores que son un poco delicados, como el sensor del NOC y el sensor de oxígeno. Entonces vamos a instalar estos a este arnés, cortar lo que no se ocupa, acomodarlo y listo. Ok, entonces, ¿cómo yo hago esto? Primero que nada, agarro un forrito de estos, termoencogible, así lo conozco yo, por termoencogible. Ok, lo ponemos aquí. Este cable es un poquito largo para esto, aproximadamente ahí. Lo ideal es que, ay, Dios mío, lo ideal es que los cables sean aproximadamente el mismo tamaño. Ok, se abre a la mitad, un poquito cada uno, ahí más o menos, ya. Se ponen juntos así y se giran entre ellos. No es una conexión muy sólida si la dejas así, ok, pero una vez que esté ahí,
la soldas. No requiere de mucho para soldarlo. No sé si se puede apreciar, ojalá que sí. Aquí estamos soldando. No hay que echarle mucho estaño para que no se queme el forro. No hay que volarle mucho calor básicamente para que no se queme el forro y tampoco que el termoencogible se contraiga. Entonces ahí está. No sé si se puede apreciar. Ok, no es mucho, pero ahí esto quedó para siempre. Entonces encimita le ponemos el forrito. Vamos a hacer zoom afuera un poquito. Le ponemos el forrito. Sentimos ahí con el dedo más o menos donde está cada corte del cable, aproximadamente ahí. Y agarramos un encendedor. Listo. Eso sería. Así quedan los cables. Un poquito caliente está, pero listo para siempre. Bueno, voy a hacer una pausa para un cafecito. Yo tengo conexiones así en mi GDST, que tiene aproximadamente ya 12 años de tenerlo. 12 años, nunca he tenido un solo problema eléctrico con ese carro. Voy a seguir con esto y ahorita actualizo cómo va. Ok, ahora actualización. Ya está listo todo el arnés. El único que me hace falta es este conector, el cual pues no lo tengo. Tengo que ver qué consigo, cómo hago, qué adapto. Los cables están aquí. Es lo único, sería el de posición de árboles de leva y cigüeñal en uno solo. Es este sensor de acá. El resto ya está. Aquí está la MAF ya cortada. En su lugar se puso el sensor de temperatura. Ya está identificado y todo. Se hizo también, se puso el sensor de temperatura, de coolant, el NOC está por ahí está el del aire acondicionado, todos los inyectores finalmente, todos los sensores, los inyectores. Increíblemente y por pura suerte, los dos conectores que estaban buenos en el otro arnés son los dos conectores que estaban malos en este arnés. Entonces quedó con el mismo color y mismo todo. Y por ahí está el del MAP. Ya se me perdió, no sé qué lo hice. Aquí está el del MAP. Ok, este es el que va a ir en el MAP, que normalmente estos cables son los del MDP. Entonces el MDP se va a convertir en un MAP y ese es el conector. Entonces ahora lo único que hay que hacer es quitar esto.
Ahí está la ventilación con un tornillo metido. Es un poco tedioso e inclusive aburrido tal vez para algunos, pero pues se tiene que hacer. Ya después de eso ya empezamos con la parte mecánica, pero eso se tiene que hacer porque el carro necesita estar arrancando y funcionando. Bueno, ya terminé. Aquí donde lo ven, todo el arnés está montado, todo completamente, desinyectores, todos los sensores atrás, todo está montado, todo está por debajo de la admisión allá, como habíamos dicho. Ahora lo único que me hace falta es la caja de fuses y de empezar con todo esto, a ver qué onda aquí, qué pasó. Ok, los únicos conectores que no he terminado acá es el del CAS, o sea, el arnés, pero el cable está ahí nomás. No he conectado el sensor de oxígeno porque no tengo. El sensor de coolant todavía no ha llegado. Ese sensor que anda él no es el original, ese es el conector original y no está y no cabe. Otros que no conecté es este, que es el de las bobinas, claramente no las tiene. Este es el de la MAP, sí la tengo, pero todavía no se la voy a poner. Y este es el sensor de temperatura de aire. Esa es la actualización. Con esto finalizo el video. Próximamente eso. Y ojalá ya poder arrancarlo. Eso sería. Hasta la tercera parte. Nos vemos.